Dentro de una economía, nosotros tenemos, en una economía globalizada, tenemos los países que son los productores, ¿sí? De algún material, alguna materia prima en general, cualquiera. Puede ser oro, petróleo, soja, algodón, cacao, etc. Tenemos un país que produce ese activo y obviamente lo vende a un país que sería el comprador, ¿sí? Vende sus activos. Y obviamente el país productor, a cambio de esa venta que hace, recibe dinero. Le entra dinero a su economía, pero es un dinero que entra de afuera. Entonces esas ventas, ¿sí? Se llaman exportaciones, ¿sí? Exporta su producto a otro país, a cualquiera, y recibe dinero. El tema es que recibe ingresos que están fuera de lo que es su propia economía, de lo que ellos mismos producen. Entonces este ingreso de dinero, de divisas, fortalece, ¿sí? La economía, sumado a que para producir y vender esos productos tienen que contratar personal, las fábricas, los empleados y demás. Entonces genera empleo. Si el país comprador, que en este caso sería China, en el caso que dijimos de las materias primas, y China tiene un problema en el cual su economía se empieza a contraer, no solamente las consecuencias negativas las vive China como país, sino que los países que le venden productos también se ven eh, con una consecuencia negativa. Y esto fue parte de lo que sucedió entonces con el comienzo de la crisis. Estamos en un mundo globalizado donde casi todos los países compran y venden algo entre sí, ¿sí? A eso es una economía globalizada. El país A le vende un producto a B, el país B le vende un producto a A, después a C, al país D, al país F, etcétera, etcétera, ¿sí? Se forma una red de comercio. Y obviamente el tema de la pandemia y el tema de los confinamientos al inicio fueron dejando, quebrando estas relaciones. Obviamente nunca se terminaron de quebrar por completo, pero sí los flujos de compras y ventas sí se vieron reducidas un poco. Y ese fue el inicio que tuvieron las materias primas con un precio bastante debilitado que, bueno, después ya se fue fortaleciendo cuando se fue recuperando. Entonces esto ténganlo en cuenta, ¿sí? La economía china ahora está mostrando signos de ralentización, ¿sí? Y es por eso que las acciones europeas, como lo que leíamos recién, se mantiene un poco débil. Y aquí, en esta tercera noticia, habla de las acciones mundiales, ¿sí? Se relajaron, es decir, que cayeron. ¿Por qué? Por los datos chinos débiles, ¿sí? Y que estos ensombrecen la recuperación económica, ¿sí? Entonces, como verán, el resto del mundo se ve perjudicado porque una de las economías más grandes del mundo está mostrando una desaceleración, ¿sí? Y el motivo en el cual se van perjudicando otros países que no son el principal, que es el que tiene el problema, es por esta dependencia de comercio que hay entre todos, ¿sí? Entonces, esto también influye a las materias primas en cuestión que quedan en el medio. Un consejo que les doy, si a ustedes les gusta operar materias primas a menudo, la que sea, por ejemplo, si a ustedes les gusta el oro, o como les decía, les gusta la cocoa o el cobre, el que sea, sí o sí tienen que buscar, que investigar cuáles son los principales países que lo producen y cuáles son los principales países que lo compran a la materia prima en cuestión. Una vez que identificaron el país o los países que son los mayores productores del mundo y él o los países que son los mayores compradores del mundo, fíjense cómo está la evolución de la economía de cada uno de ellos. Y en base a esto van a poder ver entonces
desde un punto de vista fundamental, cuál sería el destino en el largo plazo de cualquiera de estas materias primas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el problema lo tiene el país que compra la materia prima en cuestión, ¿sí? Este país X no está pudiendo comprar la suficiente cantidad de materia prima porque no tiene dinero. ¿Por qué? Porque está en una crisis. ¿Por qué? Porque tiene un problema económico serio. No está pudiendo comprar la cantidad de siempre. ¿Esto qué significa? Que la demanda de ese activo en cuestión va a caer. Si la demanda cae, el precio de esa materia prima está condenada a caer. ¿Sí? Ahora, si el problema lo tiene el país que lo produce, no está pudiendo producir a la misma cantidad que necesita y no puede abastecer la demanda mundial, ¿qué significa? Que la oferta se va a reducir, pero la demanda al mantenerse estable, ¿sí? ¿Qué significa? Que el precio de ese activo va a subir, porque la oferta no es la suficiente como para satisfacer a la demanda. En el caso de que el problema lo tenga el país productor de ese activo en cuestión. ¿Sí? Así que este es un tip muy importante para aquellos que operan alguna materia prima. En particular, investiguen siempre país productor, país consumidor, cómo se encuentran y pueden determinar desde un punto de vista fundamental muy sólido la perspectiva a largo plazo del activo en cuestión. ¿Sí?